Listo, entonces muy buenas noches para todos. La presentación de mis compañeros William, Giancarlos y Juan Pablo. Mi nombre es Alejandro. Le hacemos la bienvenida a esta videollamada charla para conocer un poco más sobre el fútbol. En la noche del día de hoy nos está acompañando el profe Pedro Alexander Vela Bermúdez, el jugador Cristian Camilo Huertas y la jugadora Nicole Deria. Entonces, mis compañeros van a proceder a agradecer la primera pregunta al profe. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Giancarlo. Entonces, la primera pregunta que le quería hacer era si usted considera el deporte aeróbico o anaeróbico y por qué. Buenas noches, Giancarlo. Bueno, Giancarlo, es una pregunta un poco difícil, pues, porque para lograr dar respuesta a ello es necesario, pues, establecer algún tipo de estudio, ¿no? Estudios biomecánicos, fisiológicos, etcétera. Pero, pues, bajo la observación, yo podría dar un acercamiento. Eh, Porque, bueno, lo que considero es que hay una combinación de las dos, tanto aeróbico como anaeróbico. Anaeróbico en algunos desplazamientos, en algunas actividades, pues que se requiere que el jugador participe, como por ejemplo los cambios de desplazamiento momentáneos, cuando un balón va de norte a sur y el jugador va hacia el sur y requerimos que vuelva a su posición, pues ahí estamos activando pues la potencia del mismo, ¿no? El hecho de generar un remate al marco, pues requerimos de toda la potencia, toda la explosividad del jugador. Sabemos que eso es en un momento de 2, 3 segundos, por lo que es anaeróbico. Y algunas jugadas, pues que duran menos de 20 segundos. Difícilmente en el fútbol podrá verse un rally, como se ve en otros deportes, como en el tenis de campo, ejemplo, tenis de mesa, en algunas oportunidades. Es un deporte, sí, no mayor de 20, 30 segundos, pero aeróbico en cuanto a la duración de los tiempos y pues lo que se requiere en cuanto a desplazamientos. No son desplazamientos de mucha explosividad, eh, pero pues durante un largo lapso de tiempo, pues obviamente requerimos de mayor consumo de oxígeno. Entonces, la respuesta básicamente sería esa. En el momento considero bajo una observación de que corresponde a una combinación de las dos. Listo, profe. Muchas gracias. Ok, Giancarlo. Bueno, la siguiente pregunta es para los jugadores como tal. Es indicarnos el proceso que llevan, ¿sí? Y hace cuánto están practicando este deporte como tal. Dale, Nicole. Primero las damas. Ok, yo el proceso que llevo lo llevo hace 4 años. Comencé en el 2016 en el colegio porque realmente quería como... en el colegio hacían intercursos y yo estaba metida en todos los deportes y quería conocer, o sea, quería meterme en el intercurso de fútbol, pero pues básicamente no sabía nada. Entonces le pedí al profesor que sí me podía meter 2 semanas para saber las reglas y entré y nada, pues a las 2 semanas me quedó gustando mucho y aquí pues ahí continué y me decidí a quedarme solamente con el fútbol y pues básicamente llevo 4 años entrenando solamente fútbol y en todos los momentos posibles. Listo. Bueno, yo llevo aproximadamente 9 años en el deporte. Desde el 2011 participé en 2 Panamericanos, en Uruguay y en Colombia. Fui de los primeros que fuimos a ese primer grupo que conformamos para Panamericanos en el 2012. Estuve jugando en la sub-18, ¿sí? Mixta. Eh, y bueno, digamos que mi recorrido viene desde el voleibol en el colegio, también en el San José de Calasanz con Pedro. Empecé ahí, venía del voleibol y
pasé al Chukbol. En algún momento incluso estaba en ambos, entonces eh, pude mantener ambos deportes al tiempo. Acá hago una aclaración, pues una observación. Nicole también ha participado de 2 Panamericanos, el de México en el 2016 y el que se hizo en el último en Argentina en el 2018. Entonces, pues tenemos 2 jugadores con participación de 2 Panamericanos. Bueno, listo, muchísimas gracias. Mi compañero ya les va a hacer la siguiente pregunta. Bueno, buenas noches. Bueno, yo quiero hacer esta pregunta como más a Camilo. Quisiera saber qué tipos de bebidas se utiliza para hidratarse y se debe Bueno, usar para... listo. Generalmente yo siempre durante los partidos me hidrato con agua, siempre con agua y pequeños sorbos. O sea, no utilizo otras bebidas, solo agua durante el partido, ¿sí? Em, Cuando salgo del partido o cuando salgo de los entrenamientos, puede que sí tome alguna otra bebida de estas que son como para recuperar electrolitos y demás, pero generalmente siempre durante el partido y antes de los partidos siempre tomo agua, solo agua. Y durante muy pocos sorbos, muy pequeño. Ah, ok. Y bueno, ya para Nicole, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Eh, ¿Tú consideras que la hidratación durante un partido es fundamental? Y pues, ¿por Sí, qué? sí para mí sí es fundamental porque algo que yo aprendí es que durante los entrenamientos, durante los partidos, durante la actividad física, uno pierde, pues, pierde peso también durante la transpiración y algo que me enseñaron fue que uno pierde como 2 o 3% del peso y que esto hace que uno pierda el 20% del rendimiento deportivo. Entonces yo pienso que para mí es muy importante el mantenerse hidratado porque hace que nos mantengamos en un rendimiento constante. Pero como decía mi compañero Camilo, no es hidratarse con grandes sorbos, sino apenas lo básico como para mantener la hidratación sin llevar a los excesos. Acá, Ah, ok. acá hago una intervención también, qué pena con ustedes. Sí, siempre se recomienda pues agua, básicamente. Eh, Otras bebidas, nada, nada. Por ejemplo, jugos en caja, jugos de botella, bebidas negras, menos. O sea, es un deporte, pues donde todo, a pesar de que hemos representado a Colombia, pues no tenemos medios ni elementos o apoyo, por ejemplo, de psicólogos, nutricionistas, etcétera. Entonces todo va basado mediante observaciones, sugerencias. Y pues eso es lo que se les menciona. Algo muy bueno, pues bueno, que se les dice como para recuperar electrolitos, una limonada, una naranjada. Esto no sirve. La ingesta en otros campos, deportistas pues tienen suplementos, tienen gel para después o durante el juego, pero pues realmente también el acceso a los mismos pues no es nada fácil, ¿no? Agüita, hidratarnos. Ok, muchas gracias. Ya prosigue ahorita mi compañero Juan Pablo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo. Esta pregunta se la hago más que todo al profesor. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Eh, Profe, yo quería saber qué tipos de alimentos son los más recomendables para los deportistas. Eh, ¿Qué recomienda usted que un deportista tiene que comer antes, durante y después de un partido? Bueno, a un deportista es necesario como aclarar la palabra porque hay 3 aspectos: actividad física, deportista y a nivel recreativo, ¿no? Deportista es el que está pues realizando
mm, una actividad específica donde tiene un seguimiento con apoyo técnico, apoyo físico, psicológico, etcétera. Y pues básicamente una persona pues que únicamente se dedica a esa actividad y le pagan además por eso. Mm, que es diferente a lo que nosotros hacemos, porque nosotros trabajamos, acá Huertas está trabajando, está estudiando, fuera de eso pues está entrenando, es decir, hacemos dos, tres actividades todo el tiempo, y pues es un poco diferente el enfoque, ¿no? Pero pues básicamente un deportista, hidratación todo el tiempo, seguimientos, proteínas, carbohidratos, y pues debe estar bajo la supervisión pues de una persona profesional para ello, ¿no? Que es diferente a la comida que quizás o a los alimentos que nosotros estamos de manera diaria consumiendo, ¿no? Que puede ser una variedad de cada uno de ellos donde existan más harinas que proteína, que verdura, etcétera, ¿no? Pero yo considero que básicamente a través de la actividad física, pues como que uno va aprendiendo, como deportista, pues también va aprendiendo a cuidarse. A ellos yo les digo, y a Nicola molesto mucho, pero pues es solo por eso que pilas con el chocolate, es decir, esto, los dulces, no hay que exagerar. Todo el tiempo les estoy pues sugiriendo el cuidarnos, ¿no? Entonces, todo este tipo de observaciones realmente pues nos ayudan y es diferente pues a un deportista de élite, ¿no? A quien le pagan pues por eso y se dedica únicamente a eso. Ok, gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, la siguiente pregunta ya va para los dos, tanto para Nicole como para Camilo, y es, teniendo en cuenta lo que dice el profe con respecto a la alimentación, a los diferentes tipos de alimentos que son recomendables que un deportista puede ingerir, eh, ¿cuál es la rutina que ustedes manejan de alimentos, de su respectiva ingesta de alimentos, como se dice, antes de un entrenamiento, durante un entrenamiento y después de un entrenamiento? Y principalmente lo que más consumen ustedes, ¿a qué lo hacen? De pronto carbohidratos, proteínas o qué otro tipo de alimentos más enfocan o se especializan más ustedes en consumir. Es tu turno, Cami. Dale, Nicole, tú ya tienes clara tu dieta. No, dale. Ok, bueno, está bien. Bueno, entonces, generalmente, bueno, yo antes de los entrenamientos, seguramente por la hora, porque estábamos entrenando tipo 3:30, ¿sí? Entonces, mi última ingesta antes de entrenamiento, pues era el almuerzo, ¿sí? Entonces, sin embargo, mi almuerzo siempre ha sido muy balanceado. Digamos que en mi casa todos mantenemos una dieta cero azúcar, o sea, no consumimos nada de azúcar más allá de lo que tiene las frutas y demás, pero digamos azúcar sintético no consumimos. Entonces baso la dieta más que todo en verdura, ¿sí? Una ración siempre de verdura, proteína y lo que es, digamos, harinas, el arroz o la papa siempre trato de tener como poco en el plato, ¿sí? Entonces, lo que nunca va a faltar en un almuerzo mío es la verdura, ensaladas también y proteína, ¿sí? Entonces, ese es como mi antes del entrenamiento. El durante, que incluso lo hemos practicado últimamente en los torneos que hemos tenido, ha sido generalmente pues un banano, una fruta, algo así como, no sé, una naranja, o incluso hemos comido bocadillos, ¿sí? Algo que nos ayude a nosotros a fortalecernos y activarnos, ¿sí? Eh, y lo que les decía, pues en temas de hidratación, siempre sorbos pequeños de agua, siempre agua. Después del entrenamiento, ya
digamos que como tal el consumo es poco, es muy poco. Digamos que de una u otra forma a mí como que el entrenamiento me deja como tan agotado que ya no me dan ganas de comer. Tengo ganas de llegar a descansar, ¿sí? Entonces, también alguna que otra fruta o algo demasiado suave, lácteo, ¿sí? Quesos, ¿sí? Entonces, generalmente la baso en eso. No sé si se me escapa alguna parte de la pregunta, pero sí, o sea, generalmente es proteína, bastante pollo, ¿sí? Huevo, quesos al desayuno, el desayuno siempre, fruta, jugos le estoy bajando, azúcares, lo que les decía, nada, y proteína, y ya, es eso. Ah, listo, vale, muchísimas gracias, señorita Bueno, Nicole. Bueno, mi rutina alimenticia últimamente se ha basado en que antes del entrenamiento, máximo media hora antes, consumo alimentos livianos. Por ejemplo, mm, pan integral con rodajas de banano, batidos de proteína o batidos de jugo de frutas y avena, o simplemente en un bowl me hago un poquito de avena con fruta. O sea, trato de comer lo más liviano posible antes de los entrenamientos. Durante los entrenamientos solamente bebo agua, no soy, pues digamos que durante los partidos, ya que eran jornadas tan extensas, si teníamos la necesidad de comer algo durante los entrenamientos, pero comíamos algo así, como decía Cami, banano, un poquito de bocadillo para que nos diera más energía, y cosas por ese estilo, pero de resto solo agua. Y el post-entrenamiento, bueno, yo de un tiempo para acá vengo tomando un whey protein, pero también era por la facilidad de si iba a mis entrenamientos de chugball, si me iba para el gym, pues que es muy fácil pues de móvil, pues por el tema de movilidad es muy fácil, pero pues ya ahora por el tema que es de estar aquí en la casa y hacer ejercicio, ya lo he ido cambiando y ahora lo que utilizo es como tal la proteína natural, por ejemplo, 100 gramos de pechuga después del entrenamiento y eso. Y mi gesta básicamente es algo similar a la de Cami y es comer, sí o sí, no pueden faltar en mis días la proteína. O sea, esa es importantísima. No puedo decir que es una dieta, pero sí estoy alimentándome baja en carbohidratos, eh, y comer mucha ensalada, muchas grasas saludables, muchas verduras. Y algo que, como ahí mencionó mi entrenador, algo muy difícil para mí es bajarle al dulce, porque soy muy galguera y ahora pues en este encierro como que a uno más le dan ansias, más, pero pues bueno, a veces lo puedo controlar, a veces no, pero también el hecho de bajarle a los carbohidratos ha hecho que le baje un poquito también al dulce. Entonces, básicamente esa es como mi rutina alimentaria, eso. Ah, listo, vale, muchísimas gracias. Sigue mi compañero Giancarlo. Bueno, profesor, yo le tenía una pregunta a usted que usted qué le recomienda a sus deportistas para que no sufran calambres o fatigas musculares. Bueno, para cuando un deportista llega a sufrir de pronto de manera constante durante el entrenamiento calambres o durante un partido, es porque ha bajado un poco el rendimiento académico, el rendimiento físico, ha bajado el rendimiento físico porque pues el entrenamiento ayuda de cierta manera a que el cuerpo se acostumbre a ciertas cargas, ¿no? Durante el entrenamiento, desplazamientos, potencia, ejercicios aeróbicos, anaeróbicos específicos, etcétera. Entonces el entrenamiento es muy importante. Recomendación, la hidratación. Recomendación, la ingesta adecuada pues, de alimentos y una buena preparación antes del entreno, de la situación real de juego.
un buen calentamiento y algo pues que nosotros hacemos que la verdad pues me corregirá Nicole y Camilo, pero después de los entrenamientos yo no he visto a nuestros equipos oponentes hacer estiramiento. Nosotros nos reunimos y complementamos con estiramiento, ¿no? Sí es muy importante. Si durante el entrenamiento o el partido llega a presentarse un calambre, pues la atención pues inmediata, ¿no? Eh, si es durante un partido, pues, porque también soy jugador, además, sí puedo atenderlo, bueno, dentro de la cancha no se puede atender, si no tocaría sacar al jugador y atenderlo afuera, pues estirando de manera específica la parte afectada. Generalmente, pues después de un calambre siempre hay una leve molestia, una afectación de ese grupo muscular y pues obviamente tenemos limitación de movimiento. El estiramiento es fundamental, hidratación y obviamente el entrenamiento. Cuando un jugador ya tiene una rutina de entrenamiento, actividad física, actividad aeróbica, difícilmente va a llegar a tener un calambre. ¿Por qué? Porque ha superado el umbral. ¿Y cómo vamos elevando nuestro umbral? Pues a través del entrenamiento. Yo quisiera aportar algo ahí a Peter porque en su momento me sucedió a mí. ¿Se acuerda, Pedro, antes del Panamericano de Colombia, por allá en un entrenamiento en el colegio, en el anglo colombiano, que yo sufrí como si el gemelo izquierdo se me hubiera subido detrás de la rodilla? Tuve ahí un dolor bastante fuerte que creo que levanté todo el coliseo gritando porque estaba muy dolorido y Pedro fue el que me atendió, pero digamos que desde ese momento yo sufrí ahí como una lesión, fue una tendinitis poplitea, creo que se llamaba, y lo que a mí me recomendaron en su momento, pues fisioterapeutas de la universidad y demás, fue complejo B, ¿sí? Entonces me dijeron que tomara mucho complejo B, que incluso las inyecciones me pusieron, creo que 2 o 3 inyecciones de complejo B en la universidad, para tratar de complementar, digamos, en la dieta y esa falta no sé, en el momento del calambre, o sea, la sugerencia fue tomar complejo B y aplicarme las inyecciones de complejo B, pero sí fue algo que me sucedió en un entrenamiento, justo en una caída después de un remate, el gemelo tendió a subírseme detrás de la rodilla. Y pues de ahí yo tuve como la molestia, siempre, digamos, generalmente cuando, no sé, antes que uno iba de pie en un bus y duraba mucho tiempo de pie, el dolor está ahí detrás, ¿sí? Entonces, pues siempre lo que he tenido claro con ese tema de los calambres y demás es puro complejo B y también el banano y demás. Ok, vale. Yo quisiera hacerle, digamos, una pregunta para el profe, y pues si de pronto Nicolo o Camilo también quisieran intervenir. Es, varios estudios se han realizado, ¿sí? A nivel mundial, en los cuales una gran mayoría habla de que después de realizarse un entrenamiento o una actividad deportiva, lo más recomendable es no realizar ningún tipo de estiramiento. Ellos indican que después de que una persona, un deportista, hace esta actividad, ¿sí? Al hacer un estiramiento, lo que hace es generar más rompimiento de las fibras musculares y tardar el tiempo de la recuperación, ¿sí? Eso simplemente, digamos, se ha conocido por artículos científicos que han publicado. No sé si para el profesor, qué opinión tenga con respecto a esta información que sacan, digamos, estos artículos científicos estos científicos indicando que es malo o no es recomendable como tal hacer un estiramiento siempre después de una, de una actividad como tal deportiva. Bueno, siempre va a generarse polémica a nivel específico, ¿no? Técnico, fisiológico, biomecánico, pues siempre se va a debatir y siempre va a estar presente, pero pues siempre se ha aplicado el estiramiento
parte de la vuelta a la calma del deportista, porque viene, pues, obviamente viene con una fatiga, pero el estiramiento nos ayuda a que las fibras musculares logren relajarse un poco más. Lo ideal sí sería realizar un estiramiento por lo menos 10 minutos después de una actividad física intensa, de manera inmediata, que sea progresiva o permitir que sea posterior a unos minutos, para permitir que los músculos se relajen. Todo el tejido, bueno, pues los tendones, todo el tejido blando, permitir que se relaje. Es más, como jugador siempre lo he realizado. Yo pertenecía a alto rendimiento de la Liga de Tenis de Bogotá y notaba la diferencia cuando no hacía estiramiento y cuando lo hacía. Inclusive, pues, en otros grupos, con fútbol también, la diferencia, pues, el cuerpo la siente, ¿no? Sin embargo, hay una adaptación morfofisiológica. mm, Cada cuerpo es diferente. Camilo hace un momento comentaba, pues, referente a su dieta diferente a la de Nicole, muy diferente a la mía, y cada cuerpo pues se va adaptando. Y sí considero pues que es necesario esa parte de rutina. Inclusive yo lo he visto con la selección Colombia de fútbol. Después de los entrenamientos, se retiran y van a recuperar, a recuperar. Entonces sí lo veo pues necesario, y va a ser una polémica, ¿no? Siempre va a ser una polémica, porque pues alguien va a tener una hipótesis, va a querer sustentarla, y pues eso está bien, porque pues en últimas el beneficio que se obtiene por ello pues va a ser enfocado hacia el deportista. De acuerdo, profe, muchísimas gracias. No sé si Camilo o Nicole vayan a hacer algún aporte. Pues digamos que yo sí quiero resaltar lo que decía Pedro, de que uno como deportista siente la diferencia. Cuando yo termino un torneo, cuando termino un entrenamiento sin estirar, al otro día amanezco muerto, molido. O sea, siento que, no sé, o sea, que como tal estoy cansado, pero ese cansado no satisfactorio de un entrenamiento, sino es cansado mal, ¿sí? Entonces quedo caminando cojo toda la semana, ¿sí? Entonces sí siento ahí la diferencia. Lo que yo había escuchado, y incluso digamos que en el Panamericano de Uruguay lo utilizamos, era no estirar justo antes de los partidos. Entonces, digamos, hacíamos un calentamiento, y con ese calentamiento, 15 minutos antes del partido, 20 minutos antes del partido, manteníamos ahí el tema de, porque entiendo que las fibras como que estaban en su máximo rendimiento sin estirar, y después de hacer el partido o ya terminar la jornada, siempre hacíamos un estiramiento para relajar. Y pues bueno, lo que yo entiendo y sé del estiramiento es que pues en el momento de uno fortalecer el músculo, cuando hago el estiramiento, pues estoy tratando como de acomodarme a ese entrenamiento, ¿sí? No desconozco mucho las implicaciones fisiológicas y demás, pero digamos que es lo que yo he aprendido, he escuchado y demás de varios entrenadores. Digamos que no he tenido solo a Pedro, sino en varios lugares, en el gimnasio y demás. Incluso las recomendaciones siempre es terminar estirando, ¿sí? Entonces, pues es eso lo que yo quería como aportar. Vale, Camilo, muchísimas gracias. Y algo algo que también me gustaría aportar es que, bueno, yo antes de Chukball, o sea, como que en los entrenamientos que Pedro me ha dado desde hace ya bastantes años, siempre ha tenido ese énfasis en estirar después del entrenamiento. Pero digamos que solo eran los entrenamientos de él. Yo también entrenaba en la liga de tenis y también entrenaba voleibol en otros lugares, y de hecho también estuve en el gym durante mis prácticas, y había una cosa que me pasaba, es que yo nunca estiraba, y por eso pues
cuando iba al doctor me decían que muchas de mis lesiones, pero no eran lesiones graves, sino que eran por el hecho de no estirar. Y yo una vez quise hacer como, o sea, quise ver qué tan verdad era el hecho de estirar y duré sin entrenar 2 semanas. Y cuando hice el primer entrenamiento después de esas 2 semanas, no estiré. Entonces quería ver cuál era el resultado del no estirar después de tanto tiempo sin entrenamiento. Y fue un dolor que fue horrible, o sea, no me lo aguantaba. Y después, pero pues ya mucho tiempo después, hice lo mismo, pero estirando. Y claramente uno tiene dolor, siente dolor, porque es inevitable sentir dolor después de uno dejar de entrenar tanto tiempo. Pero sí me di cuenta que los dolores cambian, que es un dolor mucho más fuerte cuando uno no estira que cuando uno realmente lo hace. Entonces, pues, digamos que yo hice eso, hice como esa especie de examen eh, por mi cuenta cuando estaba en la liga y pues realmente sí me di cuenta de ese cambio al estirar y ahora pues sí hago mis estiramientos, aunque me da mucha pereza, siempre me da pereza hacer mis estiramientos, sí me he dado cuenta de la importancia de hacerlos y también por no hacerlos me he conseguido varias lesiones leves, pero que finalmente son lesiones. Entonces, eso era. Ah, ok, vale, muchísimas gracias, Nicole. Sigue mi compañero William. Bueno, esta es la pregunta para los jugadores, para Camilo y ¿quién? Nicole. No sé si saben o alguna vez conocieron algún caso de doping en el deporte. No, yo la verdad no he conocido ninguno, ni en los Panamericanos, ni acá en Colombia lo he escuchado, ni a nivel mundial, de lo que sigo de redes sociales de la federación y demás, nunca lo he escuchado. Yo tampoco. En ningún ámbito, pues en el fútbol, no he escuchado ningún caso de dopaje en ningún lugar, como dice Cami, ni acá, ni a nivel suramericano, ni a nivel europeo, ni a nivel mundial, no he escuchado ningún caso de dopaje. Incluso también es por la falta de, no sé, o sea, pues nosotros como tal no nos hemos preocupado por hacer control de dopaje, ¿sí? O sea, no sé, pues uno como a simple vista podría ver eso, pero pues creo que no es posible, entonces, no, y además teniendo en cuenta los principios del deporte, pues digamos que no opera ese tipo de comportamientos en el fútbol, ¿sí? Entonces, nada, o sea, más allá de no existe control y existen los principios del fútbol que nos dicen a nosotros que el deporte es para algo diferente a competir, a ganar, ¿sí? Entonces, existen como esos dos temas ahí que no nos han visibilizado casos de dopaje. Ok, gracias. Acá hago una intervención también. Sí, apoyo lo que dice Camilo. Bajo una observación, difícilmente, ¿no? Pero miremos a nuestros deportistas élites en sí, en varias disciplinas deportivas. Un pedazo de carne puede tener algunos elementos que puede ser considerado pues dentro del dopaje, entonces no se sabe, o sea, hay muchas sustancias que podrían de cierta manera mejorar el rendimiento. Miremos a Farah ahorita, a nuestros ciclistas, a nuestras patinadoras, pues que han sufrido simplemente por comer algo, ¿no? Visualmente no sabemos, toca pues bajo pues estudios ya en el laboratorio, son ellos quienes se encargan, pero si no nos hemos organizado a nivel internacional referente a realizar un tipo de control. Si no, Nicole tendría dopaje por chocolatinas. Entonces, no, la verdad no nos hemos preocupado. Y un equipo fuerte, estaba pensando ahorita como Brasil, mm, no sé, o sea, bajo la observación uno diría que son buenos y son buenos sin necesidad pues de llegar a este tipo de consumo de sustancias, entre comillas, ilegales algunas, ¿no? Difícil verlo,
difícil verlo, pero pues que hayamos conocido de una situación cercana o algo, entre corredor o entre pasillo, que alguien diga, "Ay, mire lo que, tómese esto o algo", no. Ok, profe. Pues ya veo que me respondió la siguiente pregunta, porque la siguiente pregunta era para usted sobre si sabía algo sobre el doping, si sabía o tenía conocimiento de alguien que haya hecho esto en su deporte. Pues pasamos a la siguiente pregunta, que es por lo menos saber qué intensidades manejarían ustedes durante un partido. A ver qué intensidades más o menos, no sé si la manejarán por posiciones, en diferentes intensidades, o para todos es la misma intensidad. Bueno, el entrenamiento va enfocado a que todos lleven, como les comentaba en un primer momento, tengan unas posiciones mixtas. Entonces, al suplir esas posiciones, obviamente hay unas de las mismas exigen más que otras. Considero que en un partido, pues con un buen rival, eh, estaríamos con una intensidad submáxima, que eso equivaldría a un 75% aproximadamente, pues dentro de lo que se menciona en los libros. Eh, y procuramos, sobre todo en los acompañamientos, relevos, pues para no agotar al jugador. Entonces, al generar relevos por parte de los equipos que están dentro del campo de juego, pues bajamos un poco esa intensidad. No llegamos a una intensidad máxima, que es superior al 75, considero yo que es a una anterior, máximo un 75 podríamos estar llegando. Eso en cuanto a intensidad dentro del juego. Obviamente hay algunas posiciones que desgastan más que otras. Por eso los relevos, ¿no? Nicole mencionaba hace un momento pues que cuando juega con nosotros con Linces, que jugamos de manera mixta, tiene una posición y es una posición que desgasta en el centro porque pues tiene que estar corriendo esos 28 metros de norte a sur todo el tiempo. Y la posición que tiene con el equipo femenino, pues ya es más explosiva, ya que es para generar el remate, ¿no? Entonces, es necesario entrenar a los jugadores para todo tipo de situación. No creo que lleguemos a superar el 75, por lo menos en este momento. Ya otro tipo de selecciones, una final, Italia-Taiwán, que veíamos a los italianos y a los taiwaneses bañados en sudor, pues eso ya es otro nivel que esperamos nosotros llegar, y ellos sí estarían en un porcentaje muy alto, ¿no? De acuerdo, profe, muchísimas gracias. Antes De de pronto, terminar, Alejandro, yo tengo una duda que se la quiero hacer al profe, que es algo que me parece importante. Es que por lo menos se conoce que por lo menos en el balonmano se usan varios deportes que como que se asociaron para formar el balonmano. Que digamos puede ser el básquet, un poco de fútbol, cosas así. Eh, es que no me acuerdo muy bien de qué deportes son los que están asociados para la creación de su deporte, o cómo se dio este inicio de este deporte, mejor dicho. Ok, un poquito pues de historia. El Chugbol nace precisamente por parte de un deportólogo, de un médico suizo en 1970, el señor Hermann Brandt, pues que a su consultorio le llegaba pues preguntas similares a las que ustedes hacen en un momento, pero con jugadores que venían con un tipo de lesión, y él decía, oiga, ¿será que no habrá algún deporte en el mundo que no genere tanta lesión como las que me están llegando acá en el laboratorio? Futbolistas, basquetbolistas, jugadores de balonmano. Y él pues se puso a observar varios deportes, observó algo del baloncesto, algo del balonmano, algo del voleibol y del squash, y desde ahí pues se formó el chuckball. Chuckball no traduce nada, es el sonido que en su primer momento, con el primer marco, el impacto del balón a ese elemento, para él le sonaba como shuk, así como cuando con el ping pong, ese nombre era basado en el tipo de mesa de material con la raqueta que para los jugadores pareciera sonar ping pong, ¿no? El tenis de mesa. Y desde ahí pues ha nacido, sí, realmente el nivel de lesión es mínimo, más no es nulo, más no es en el eje X no llega a cero, es mínimo. Si hay un tipo de lesiones posiblemente en la mano, en los dedos, y posiblemente a nivel, como lo mencionaba Camilo ahorita, en algunos grupos musculares del gastrocnemio, quizás isquiotibial,
pero pues son lesiones mínimos. Como es un deporte de impacto como el baloncesto o voleibol, quizás algún tipo de afectación también a nivel de articulación rótulo-femoral. De ahí nació el chukball. Listo, gracias, profe. Muchísimas gracias, profe. Esa es una pregunta también que va para Nicole y Camilo, y es, Nicole nos indicaba y decía que a raíz de la cuarentena, ¿sí? Muchas cosas varían en la parte como en ingesta de alimentos, en rutinas y en demás. Pero digamos, para ustedes personalmente, ¿cómo se han visto afectados, ¿sí? En la parte física, ¿sí? Con respecto a cómo venían manteniéndose antes de entrar a esta cuarentena, a este encierro, ¿sí? ¿Cómo se han visto que de pronto si ahorita que están manejando entrenamientos virtuales, ¿sí? Han visto que de pronto han disminuido o se han podido de pronto mantener o de pronto nunca sabe, han podido hasta de pronto llegar a una pequeña mejora? No sé si de pronto este encierro o el estar siempre en la casa les ha llegado a tener a afectar de una forma muy, muy notoria, o de pronto no ha sido tan notoria esta afectación que han tenido. Bueno, pues yo he visto como dos lados, por decir así, es algo ambiguo. Por ejemplo, yo vengo de entrenar en el gym, en el gimnasio, y digamos que por el tema de fuerza, sí me he visto afectada porque, claro, pues yo venía de alzar, pues no voy a decir que demasiado, demasiado, demasiado peso, pero sí venía de alzar cierto peso que aquí no, que acá pues no podía tener en mi casa, pues sí, no podía tener. Y sí me he visto afectada un poco en lo que es la resistencia, pero en fuerza. O sea, sí he visto que he bajado bastante, pero en cuanto a los entrenamientos que, por ejemplo, se están haciendo con Chukball y los entrenamientos que yo estoy haciendo desde mi casa con ayuda de algunos entrenadores y eso, sí he visto que he tenido una mejora en cuanto a, algunas posiciones de algunos ejercicios que me ayudan a mejorar, digamos, las posiciones que ya venía haciéndolas mal. Y también he visto que he tenido como más resistencia en la parte aeróbica. ¿Aeróbica? ¿Es aeróbica? Sí. He tenido más resistencia en esa parte, pero sí disminuyó mucho la parte de la fuerza. Pero sí, o sea, bastante, digamos, con los entrenamientos con Peter, o sea, ahora como que no sé qué le digo, pero está haciendo unos entrenamientos durísimos y con otros entrenamientos también son así bastante fuertes y era que antes, por ejemplo, no sé, la vez pasada, hace como 8 días, hubo un ejercicio con otro club de Chukball que era hacer 1000 repeticiones y el tiempo que uno durara haciendo esas 1000 repeticiones en sentadillas, en flexiones de brazo, en abdomen, bueno, otras cosas así súper fuertes. Y digamos que me di cuenta que no estaba tan mal el hacerlo en 34 minutos. Entonces, pues como que en esa parte de resistencia la vi bien, pero en fuerza sí, bajando. Entonces creo que eso fue lo que me afectó. No puedo decir que todo fue tan malo, pero tampoco todo fue tan bueno. Y ya. Listo, vale. Bueno, yo a diferencia de Nicole, creo que Nicole ha aumentado sus entrenamientos con esta cuarentena. Yo sí he sido un poco más afectado por temas de trabajo. Digamos que yo sí tengo un trabajo que es prácticamente todo el día acá en el computador, entonces a veces se me extiende la jornada y pues no puedo participar de los entrenamientos o demás, ¿sí? Incluso por ahí me he llevado la medición del peso y ya he bajado como 5 kilos en lo que llevo de la cuarentena. Yo pesaba como 82, 83 y voy como en 77. Entonces, lo preocupante es pues que sea músculo, ¿sí? Pues también digamos que como estoy comiendo acá en la casa, pues la comida es más sana y demás. Y lo que les digo, o sea, desde hace prácticamente lo que inició la cuarentena, yo dejé cero azúcar, ¿sí? Entonces, pues eso también creo que ha ayudado.
Y en entrenamientos, pues digamos que a pesar de todo, que no he podido entrenar mucho, no me he sentido tan mal. ¿Por qué? Porque siento que estos entrenamientos que estamos haciendo acá, nosotros con nuestro club así virtuales, los hemos enfocado más a la resistencia física, ¿sí? Muchas veces cuando estábamos en entrenamientos en el colegio, pues empezábamos a ver más temas tácticos, de la estrategia de juego, ¿sí? Entonces ahí uno, a pesar de que sí entrena mucho el deporte, pues descuida un poco la parte física, ¿sí? En cambio acá estamos centrados físico, 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 ¿sí? Entonces, pues he sentido eso, que igual ahorita lo que necesitamos es mantenernos físicamente, entonces ha sido muy bueno. Y lo que les digo, he estado en los entrenamientos y pues a pesar de que sí uno siente el cansancio, pero siento que igual, o sea, doy mis resultados y entreno bien, ¿sí? Algo que a mí me pasa mucho es que generalmente yo siempre me canso mucho al principio, pero ya después de estar como muy activo, ya no siento el cansancio, incluso rindo más, ¿sí? Entonces, justo al final de los entrenamientos siento que puedo dar más y que estoy como súper, súper tranquilo con eso y me pasa también en los partidos. Entonces, nada, acá en los entrenamientos, súper bien por el lado físico. Y Listo, de vale. hecho, qué pena, y de hecho, pues esa es la idea, ¿no? Porque en un espacio tan largo donde 6, 7, quizás 8 meses, donde no podamos coger el balón y sobre todo la necesidad que tenemos es de rematar, de mirar cuánto hemos mejorado en saltabilidad, en el timing, etcétera, es que surge la necesidad de mantener al equipo activo, básicamente. Mm, y no solo a nivel físico, sino que considero que hay un aspecto psicológico también, ¿no? El prepararme para el entrenamiento, qué nos irán a hacer, vamos a sudar, ¿será que sí aguanto? Bueno, listo, o sea, despejar nuestra mente, darnos esa oportunidad de crecer con nuestro cuerpo. Inclusive hace 8 días, la semana anterior, pues algo así fue, listo, vamos a entrenar, pero todos disfrazados, búsquese su disfraz, etcétera, ya. Obviamente el disfraz a los 10 minutos no podíamos soportarlo, pues ya de cómo estábamos, pero pues a lo que le apunto es no solo físico también, que es importante, sino pues tener un aspecto emocional fuerte acá, porque necesitamos que nuestros linces, aparte de que tengan grupos musculares, de que aeróbicamente estén bien, necesito que aquí también estén muy bien. Perfecto, profe. Mi compañero Juan Pablo tiene otra pregunta para realizar. Ya para terminar, profe, y no quitarles más tiempo ni a usted ni a los deportistas, yo quiero terminar ya que nombró lo emocional. Este deporte es conocido como el deporte de la paz. A mí me gustaría saber, digamos, si quiero opinar también Camilo y Nicole, eh, saber qué pasa, digamos, porque es muy normal o se puede decir que muchas veces a nosotros, porque yo también fui deportista, en algún momento se nos vayan las luces por un ataque, por una mala jugada, pues uno entra a ser agresivo, uno entra a hacer algo que pueda repetirse después, pero en ese momento no se dé cuenta. Digamos, ¿usted cómo manejaría ahí eso en los deportistas? Bueno, uno de los aspectos emocionales que siempre les comento a mis linces es, quiero jugadores que además sepan escuchar, que estén corriendo en la cancha, que estén mirando el balón, que estén mirando la situación de juego, pero que además sepan escuchar. Si llega a suceder algo así, estamos trabajando en equipo. Está el otro jugador, quien poniéndole la mano en el hombro, llamándolo, podemos hacer que vuelva a centrarse en sí mismo. Siempre va a haber un tipo de situación, sí, pero la idea es que con esta fortaleza mental que tenemos acá, pues aprender a aceptar algunas decisiones. Dentro del campo de juego, pues en algunas oportunidades algo juzgado por un juez que de manera injusta, pues lo consideramos, no, ya pasó. Entonces, también hace parte de esto, ¿no? Que se entrena a medida que se está entrenando mi cuerpo, estamos entrenando otro aspecto, dos aspectos más internos, uno que es el mental y el otro que es el espiritual.
Si yo llego a elevarme, a desconectarme de lo que soy, seguramente va a llegar otro jugador, va a llegar Camilo, va a llegar Nicole, ponerme la mano acá en la espalda y decir, listo, ya, pasó. Entonces el apoyo en equipo es fundamental también. De acuerdo, profe, muchísimas gracias. No sé si Nicole y Camilo quieran hacer alguna intervención con respecto a la pregunta que realizó mi compañero. Bueno, pues digamos que siempre pasa, ¿no? En algunos partidos más que en otros, uno siempre tiene como la competencia al 100, o sea, quiere como tratar de muchas veces de ganar ese partido porque es un clásico, porque es una final, o bueno, estamos en algunas instancias ya finales y pues se hace como más importante el ganar, ¿sí? Generalmente en su momento cuando yo también tuve un club, lo que tratábamos de hacer era como llegaba un momento en el que estábamos todos como muy ansiosos, con muchas ganas de ganar, era como, hey, en el saque del balón, respire profundo, cálmese, ¿sí? Entonces todos respirábamos al mismo tiempo, respirábamos profundo y nos calmábamos durante el juego. Yo siempre lo he dicho y el fútbol a mí me parece un deporte que es más estratégico que de capacidades individuales y de capacidades físicas, ¿sí? Si uno se sabe mover bien en la cancha, si uno sabe bloquear al contrincante, reconociendo cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles, ya, o sea, ya tengo asegurada la victoria, ¿sí? Así mi equipo no sea muy fuerte físicamente, no tengamos mucha resistencia, lo importante es estratégicamente saber cómo jugar, ¿sí? Y el fútbol lo lleva uno a eso, a pensar muy claramente quién es mi oponente, cuáles son las jugadas que debería hacer y dónde estarían los puntos que debo bloquear, ¿sí? Entonces, nada, siempre es manejar la respiración, escucharnos, apoyarnos los unos a los otros y nada, o sea, es eso. Bueno, yo, por la pregunta que acabaste de hacer, me di cuenta de algo que no me había dado cuenta antes. Y es que si me pongo a pensar, un 90-95% de los jugadores que yo conozco digamos, de fútbol aquí en Colombia o en otros países, me he dado cuenta que somos jugadores muy pasivos. O sea, como que, por ejemplo, yo cuando veo, no sé, jugadores de baloncesto, muchas veces no son tan pasivos, pues como tal su forma de ser. Y me doy cuenta que sí, el fútbol tiene muchos jugadores pasivos, de pronto también es por eso que no se ven tantos enfrentamientos así como, no sé, ¿cómo decirlo? Como que la gente se agarre porque no está de acuerdo con algo, pero claro, siempre hay excepciones y puede haber momentos en que no estemos de acuerdo con algo y explotemos, porque pues puede pasar en cualquier momento, pero por lo mismo que somos jugadores tan pasivos que siempre intentamos arreglarlo todo como de la mejor manera, ahí es donde entra como el apoyo del grupo, que no te van a gritar y decir como ya cállese y ya deje de armar show. No, siempre es como, venga, cálmese, vamos a hablar, vamos a dialogar. Entonces siento que también eso pues influye mucho como un perfil, no que requiera alguien para jugar fútbol, pero sí un perfil que lo tiene la mayoría, que es ser pasivos. Entonces siento que eso ayuda mucho para las personas que en algún momento como que se exploten alguna jugada, algún malentendido. Entonces siento que eso ayuda, que eso nos ayuda bastante como equipo. Ah, algo interno y algo externo también nos ayuda mucho. Y ya, eso es todo. Listo, señorita Nicole. Muchísimas gracias por la opinión. Bueno, con esto ya concluimos la conferencia que tenemos programada para el día de hoy. Agradecerle mucho como tal al profe
por su tiempo que se dedicó pues para esto, a Nicole y a Camilo también que nos colaboraron bastante en esta conversación y en esta información que nos brindaron, que es muy importante pues para el trabajo que estamos realizando para la universidad. Agradecerle a los tres